¿Qué fue la Revolución Rusa? La Revolución Rusa fue un movimiento político y social que derrocó al régimen imperial zarista que gobernaba Rusia de manera autoritaria. Comenzó en febrero de 1917, con la abdicación del zar Nicolás II, que fue reemplazado por un gobierno provisional encabezado por el socialista moderado Alejandro Kerensky. En octubre, la revolución se profundizó con la sustitución del gobierno provisional por un gobierno liderado por los bolcheviques, que impulsaron la fundación de la Unión Soviética en 1922. La revolución se gestó a fines de la Primera Guerra Mundial, en un contexto en el que el pueblo ruso se encontraba agotado por el esfuerzo de guerra, la escasez de alimentos y la represión que el régimen imponía para acallar todo tipo de protestas. Etapas de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa comprende dos etapas fundamentales: la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. Revolución de Febrero. En febrero de 1917, una revolución popular provocó la caída del gobierno del zar Nicolás II, que gobernaba autoritariamente el país desde 1894. La monarquía fue abolida y reemplazada por una república a cargo de cuyo gobierno quedó un socialista moderado, Alejandro Kerensky. Este no logró consolidarse en el poder al no haber impulsado medidas favorables a los trabajadores y por sus intenciones de prolongar la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. El poder de Kerensky fue paulatinamente socavado por una nueva forma de organización política: los soviets o asambleas de trabajadores, marineros y soldados. Revolución de Octubre. El 25 de octubre de 1917, equivalente a nuestro 7 de noviembre porque en Rusia todavía se usaba el calendario juliano, el gobierno provisional fue derrocado por una revolución encabezada por los bolcheviques, que eran una facción radicalizada del Partido Socialdemócrata Ruso. Una vez en el poder, los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, y apoyados en los soviets, abolieron las grandes propiedades rurales, nacionalizaron los bancos, establecieron el control obrero sobre la producción y firmaron el Tratado de Brest-Litovsk que, en marzo de 1918, dio por terminada la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Causas y consecuencias de la Revolución Rusa. Las principales causas de la Revolución Rusa fueron las siguientes: la vigencia de un régimen autocrático encabezado por el zar, que tenía un poder absoluto, no toleraba las críticas y se negaba a avanzar hacia una apertura política. La impopularidad de la zarina Alejandra, que se dejaba influenciar por el místico Rasputín. El estancamiento y la parálisis de la economía zarista, lo que generaba escasez de alimentos, pobreza y miseria. Las continuas derrotas del ejército imperial en la Primera Guerra Mundial, durante la cual perdieron la vida 1.700.000 rusos y 600.000 resultaron heridos. La ineptitud y crueldad de los oficiales zaristas y la falta de voluntad de seguir combatiendo provocaban masivas deserciones en el frente. La rebelión en febrero de 1917 de todos los regimientos de la guarnición de Petrogrado, que se unieron a las revueltas populares en lugar de reprimirlas. Consecuencias. Entre las principales consecuencias de la Revolución Rusa destacan las siguientes. El régimen imperial zarista fue sustituido en febrero de 1917 por un gobierno provisional moderado y a partir de octubre por un gobierno bolchevique, encabezado por Lenin. El estallido de la Guerra Civil Rusa, que entre 1917 y 1923 enfrentó a los bolcheviques contra sectores nacionalistas y promonárquicos denominados blancos, y que terminó con el triunfo de los bolcheviques. El asesinato, en julio de 1918, de la familia real Romanov, integrada por el zar Nicolás II, la zarina Alejandra y sus 5 hijos Tatiana, Anastasia, Olga, María y el príncipe Alexei. Los asesinatos fueron ejecutados por tropas bolcheviques que muy probablemente hayan seguido órdenes de Lenin. La creación del Ejército Rojo sobre la base de la Guardia Roja. Este ejército fue el instrumento utilizado por los bolcheviques para luchar contra el Ejército Blanco, y para afirmar su autoridad sobre toda Rusia. La creación, en 1922, de la Unión Soviética, un Estado que instauró un sistema de economía planificada y un régimen político de partido único. La independencia de Polonia, Finlandia, Estonia, Lituania y Letonia, que hasta 1918 habían formado parte del Imperio ruso.
Las detenciones, asesinatos y traslados forzados a Siberia de simpatizantes del zarismo y de socialistas moderados, mencheviques. La confiscación de los bienes de la Iglesia Ortodoxa rusa, que apoyó el movimiento blanco. La extensión de la educación y la alfabetización sobre la triple base de la gratuidad, la laicidad y la obligatoriedad. El número de escuelas pasó de 38.387 en 1917, a 52.274 en 1918 y 62.238 en 1919. Protagonistas de la Revolución Rusa. Entre los principales protagonistas de la Revolución Rusa se destacan los siguientes. Vladimir Lenin, 1870-1924. Político ruso, líder de los bolcheviques. Luego de la Revolución de Octubre de 1917 quedó a cargo del gobierno de Rusia. Impulsó la introducción de las primeras reformas socialistas y la fundación de la Unión Soviética, en 1922. Josif Vissarionovich Djugashvili, 1878-1953. Más conocido como Joseph Stalin, fue un político y revolucionario bolchevique de origen georgiano. Fue secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y 1952. Impulsó la industrialización forzada, la colectivización del agro y los planes quinquenales. Lev Davidovich Bronstein, 1879-1940. Más conocido como Lev Trotsky o León Trotsky, fue un político y revolucionario ruso de origen judío. Entre 1918 y 1924 ocupó el cargo de comisario del pueblo para la guerra, desde el cual organizó el Ejército Rojo. Fue desplazado del poder por Stalin, y se exilió en México donde fue asesinado por un agente stalinista. Alexander Fyodorovich Kerensky, 1881-1970. Político social revolucionario ruso que desempeñó un rol central en el derrocamiento del régimen zarista, en febrero de 1917. Estuvo a cargo del gobierno provisional, pero no logró consolidar su autoridad, por lo que en octubre fue desplazado del poder por los bolcheviques. La Revolución Francesa de 1789. Causas de la Revolución Francesa de 1789. Entre las causas principales del estallido de la Revolución Francesa nos encontramos las siguientes. Situación política deteriorada. Solo la nobleza podía ocupar los puestos políticos y militares de mayor importancia, al tiempo que en 1789 Francia atravesaba una grave crisis económica. Por su parte, los franceses vivían bajo un régimen autoritario, absolutismo, en el que la nobleza y el alto clero copaban la riqueza. Crisis económica. Para colmo de males, las malas cosechas ocasionaron problemas de abastecimiento de alimentos básicos como el pan. Las sequías y las heladas originaron unos problemas de abastecimiento que afectaron a la salud de la población no privilegiada, añadiendo así mayor descontento al clima social. Además, únicamente el tercer estamento, la burguesía y los campesinos, era el único que debía pagar impuestos. Todo lo anterior, acabó provocando un círculo vicioso a nivel económico. La escasez de producción hizo subir los precios, la gente dejó de gastar en otros sectores y el desempleo aumentó. Todo ello provocó un círculo vicioso que afectó a la capacidad del Estado de hacer frente a su deuda, dando lugar a una crisis financiera notable. Libertades y derechos limitados. La monarquía absoluta a cargo de Luis XVI no daba opción de soberanía más que a Dios. No existía, por tanto, división de poderes. Debido a ello, los derechos y libertades de los franceses eran muy limitados. Como consecuencia, se desarrollaron las bases de la Declaración de Derechos Humanos, los cuales se asientan en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. En francés, liberté, égalité, fraternité. Crisis moral y religiosa. Al mismo tiempo, se desarrolló paralelamente una revolución intelectual que ponía en tela de juicio al régimen que reinaba en aquel momento. La desconfianza de los ciudadanos en el régimen de gobierno creció a pasos agigantados y surgieron nuevas figuras de referencia como Voltaire, Montesquieu o Rousseau. Así pues, ante la situación tan dura que vivía Francia, se convocaron a los Estados Generales, los cuales representaban a los tres estamentos.
Para solventar la crisis económica se propuso que la nobleza también pagase impuestos. Sin embargo, como el voto se realizaba mediante estamentos, la propuesta estaba condenada al fracaso. Etapas de la Revolución Francesa. A continuación, mostramos a modo de resumen, las etapas más importantes de la Revolución Francesa. 1. Final de la monarquía absoluta, 1789. 2. Inicio de la monarquía constitucional, 1789-1792. 3. Etapa republicana, 1792-1799. 1. Fin de la monarquía absoluta, 1789, desde el tercer estamento se reclamaba pasar de una división por estamentos a una Asamblea Nacional en la que el voto fuese individual. La Asamblea Nacional se topó con el rechazo de la monarquía. Pero a pesar de ello, los diputados de la Asamblea acordaron dar una constitución a Francia. Sin embargo, el estallido social de la población culminaría con la toma de la Bastilla un 14 de julio de 1789. Este hecho tuvo un gran significado, pues aquella prisión era un símbolo de la opresión monárquica. 2. Inicio de la monarquía constitucional, 1789-1792, dotada de poder constituyente, la Asamblea puso fin al feudalismo, al tiempo que aprobaba una declaración de derechos del hombre y del ciudadano. A continuación, se legisló para llevar a cabo la separación entre la Iglesia y el Estado. Ya en 1791, Francia contaba con una constitución que establecía una división de poderes y que limitaba el poder del rey, que sería controlado por la Asamblea. En otras palabras, Francia dejaba de ser una monarquía absoluta, transformándose en una monarquía constitucional. En cuanto al modelo de Estado, en el plano administrativo, Francia se organizaba en departamentos. Mientras que, en lo económico, quedaban prohibidos los monopolios y los gremios. 3. La etapa republicana, 1792-1799, dentro de la Asamblea cabe distinguir entre dos grupos. Los girondinos. Eran de carácter moderado. Querían una revolución pacífica, limitando el derecho a voto y defendiendo una monarquía parlamentaria. Los jacobinos. Eran revolucionarios radicales. Defensores del sufragio universal masculino, encabezados por Robespierre, que sostenían que Francia debía ser una república. La Convención, 1792-1794, así pues, los jacobinos consiguieron prevalecer y la Asamblea pasó a ser la Convención. Así, la Convención se convirtió en el órgano que detentaba el gobierno y la capacidad para legislar. Esta época estuvo marcada por lo que se conoció como el Reinado de Terror, durante el cual, el Comité de Salvación Pública persiguió a todos aquellos contrarios a la Revolución Francesa, ejecutando por ello a miles de franceses. Entre los miembros del Comité de Salvación Pública cabe destacar a Robespierre. Bajo el auspicio de la Convención se decidió ejecutar al rey Luis XVI, mientras que se aprobaba el sufragio universal masculino y entre otras particularidades, se implantaba el sistema métrico decimal. Si antes de la Revolución Francesa, la Iglesia y el clero habían acaparado las riquezas, con la Convención, sus bienes terminaron siendo confiscados. También quedó abolida la esclavitud y se introdujeron reformas en el campo para que la revolución trascendiese al campesinado. Sin embargo, la Revolución Francesa se tomó con la oposición de las potencias europeas. Y es que, las ideas de la revolución eran contrarias a lo que representaban las monarquías europeas. A pesar de entrar en guerra con diversas potencias europeas, la República de Francia logró sobrevivir al acoso internacional. Hacia 1794 Robespierre y el Comité de Salvación Pública cayeron fruto de las luchas internas. De hecho, tanto Robespierre como los demás miembros del Comité de Salvación Pública terminaron siendo ejecutados en la guillotina. Así, el ala más radical de la Revolución Francesa caía para desembocar en una etapa más moderada conocida como el Directorio. El Directorio, 1795-1799, dejando atrás los elementos más radicales, la Revolución Francesa entraba en una fase marcada por la moderación.
La nueva constitución echaba atrás parte de los derechos ganados por los jacobinos, pues se restringía el derecho de sufragio. Por otro lado, se repartía el poder legislativo en dos cámaras: el Consejo de los 500 y el Consejo de los Ancianos. El órgano que detentaba el poder ejecutivo era el Directorio, compuesto por 5 integrantes, que en adelante se redujo a 3. No obstante, con el golpe de Estado de Napoleón, 9 de noviembre de 1799, pasaría a ser solo una persona quien formase el Directorio. Con la toma del poder por parte del entonces joven genio militar Napoleón Bonaparte, Francia entraba en una nueva etapa histórica. La Revolución Francesa daba paso a la era napoleónica. Consecuencias de la Revolución Francesa. En resumen, entre las consecuencias de la Revolución Francesa que más destacan, se encuentran: final de la monarquía absoluta. Desde el inicio de la Revolución, el antiguo régimen llegaba a su fin. Según se fue desarrollando, las consecuencias fueron empeorando para la corona, hasta la ejecución de Luis XVI. Más derechos y libertades. Uno de los objetivos de la Revolución Francesa era tener más derechos y libertades. Aunque cabe destacar que se trata de un proceso que fue ganando enteros con el paso de las décadas, este evento sentó un precedente crucial. Se abolieron los privilegios de la Iglesia y la nobleza. La sociedad estamental tal como estaba estructurada en el feudalismo finalizó. Además, al mismo tiempo que la Iglesia y la nobleza cayeron en la escala social, la burguesía comenzó a crecer. Extensión de los principios de la Revolución Francesa. Los principios de libertad, igualdad y fraternidad cruzó las fronteras de Francia y se extendió por Europa. La historia ha demostrado que incluso estos ideales influyeron en Latinoamérica. Coronación de Napoleón Bonaparte. A pesar de la lucha realizada, la cual tuvo como consecuencia muchos beneficios para los ciudadanos franceses y europeos, la monarquía absoluta de Luis XVI terminó siendo sustituida por el imperio de Napoleón. Mencheviques, bolcheviques y la revolución. Bolcheviques y mencheviques, Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, con ideología marxista y proclamándose como tal, este grupo que comenzó como uno solo, Partido Obrero Socialdemócrata, se dividió en el Congreso de 1903, Reed, 1919. Ambos grupos se basaban en ideas marxistas, pero la diferencia entre ambos era la forma de llegar a ser una sociedad socialista. Los mencheviques defendían el proceso natural o etapas a seguir de un capitalismo emergente a la fase del socialismo. Después de estar bajo el régimen imperial zarista, habría que transitar hacia la dictadura de la burguesía para después concluir con la dictadura del proletariado, término acuñado por Marx para describir la última fase del orden social, en la cual no hubiera un Estado como tal, refiriéndose a la ausencia de una clase superior que gobierne a los obreros, siendo esto su propio gobierno. Es la eliminación de las clases sociales, fase final de una sociedad, según las ideas marxistas tomadas por estos grupos revolucionarios. Los bolcheviques querían acelerar el proceso hacia una sociedad socialista, sin necesidad de una dictadura burguesa previa. Mientras el primer grupo era moderado, el segundo apresuraba sin medida el proceso revolucionario. Duma, asambleas representativas a las cuales se les designaron competencias específicas a partir de 1905, con el fin de tener cierto balance de poder y que éste no radicara únicamente en el zar. Fue el inicio de la transición hacia una monarquía constitucional, aunque el poder principal de emitir leyes residía en el zar, quien también tenía el control militar. Contextualización regional e histórica. A partir de la ruptura de la alianza hecha por Rusia a finales del siglo XIX con las potencias europeas predominantes, Alemania y Austria-Hungría, el acercamiento con Francia se estrechó cada vez más, no solo en la no agresión, sino también de las inversiones en el Imperio ruso, el cual estaba entrando en la etapa de industrialización. La ambición de los imperios austrohúngaro y ruso por extender sus territorios e influencia en Europa, provocó que sobrevinieran una serie de crisis diplomáticas entre ambas partes, entonces afirmándose Alemania como aliado de Austria-Hungría. La industrialización en las potencias de Europa, y con ello el rápido crecimiento de sus economías, fue el principal factor para la formación de alianzas. Alemania mantenía un crecimiento industrial que superaba a Reino Unido,
Rusia y Francia unidas, sobre todo en la producción de acero, siendo determinante para la fabricación de maquinaria industrial y para la producción de armas y naves de guerra. Por ello, a pesar de la rivalidad que se tenían Reino Unido y Rusia, debido al expansionismo ruso sobre las fronteras y territorios en Asia Central, y el recelo británico de sentir amenazado su dominio en la India y Persia, su principal abastecimiento de petróleo, condujo a un acercamiento mutuo para minimizar el riesgo de invasión y conflictos comerciales que minaran su influencia en las colonias sometidas a su dominio. Aunque Rusia estaba militarmente debilitada, principalmente debido al desastre de la guerra ruso-japonesa de 1904-1905, su avance en la industrialización e inversiones extranjeras en el país, lograron que para 1914 se tuviera ya una mediana capacidad ofensiva en el caso de un conflicto armado, EQURER-ND. La armada rusa necesitaba tener una ágil capacidad de movilización en caso de un ataque a Francia por parte de Alemania, de ahí la importancia de inversión de capitales en la extensión de redes ferroviarias. Así, los rusos se comprometieron con Francia a atacar Alemania a los 15 días de iniciada la guerra, movilizando por ferrocarril a sus tropas. La rápida mejora de la situación militar rusa alertó a Alemania, por la dificultad que representaría mantener la guerra en ambos frentes, Rusia y Francia. Hubiese significado una casi segura derrota. Por ello, algunos mandos alemanes opinaban iniciar la guerra cuanto antes, para evitar que Rusia y Francia continuaran fortaleciéndose con el tiempo. La inestabilidad de la región de los Balcanes fue un factor detonante de la Primera Guerra Mundial, estando además en constante disputa entre los rusos y el Imperio Austrohúngaro. La anexión a Austria-Hungría de Bosnia en 1908 empeoró la delicada situación política. Mkdugay, 2017. El fomento ruso en la creación de la Liga Balcánica, Serbia, Montenegro, Bulgaria y Grecia, y la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Balcánica de 1912, cambiaron el mapa político de la región, resultando en una escalada de conflictos e inestabilidad. En este volátil escenario, los imperios ruso y austrohúngaro comenzaron a movilizar sus ejércitos como estrategia de preparación para lo que se percibía como inminente, la lucha frontal entre las grandes potencias. El zar Nicolás II de Rusia, vio la oportunidad para posicionarse estratégicamente, y declaró la guerra a Alemania el 19 de julio de 1914. Con ello, Nicolás II pretendía adelantarse a sus rivales, y paralelamente recibir el apoyo del pueblo ruso y de los políticos socialistas en la Duma. La situación interna en Rusia no era para menos delicada que en el resto de la región central europea, ya que a pesar de las manifestaciones de inconformidad de los sectores populares por la creciente pobreza y desigualdad social, no había cambios ni asomos de democracia en el gobierno ruso. Primera Guerra Mundial, 2010. La acelerada industrialización en Rusia, obligada por la constante amenaza alemana austrohúngara, obligó a que millones de habitantes del campo migraran a las ciudades para ocuparse en la industria, lo que generó el descontrolado crecimiento de las grandes ciudades, acrecentando la miseria y escasez. El apoyo inicial de la Duma y el pueblo que tuvo el zar Nicolás II al declarar la guerra a los alemanes, rápidamente se desvaneció al acrecentarse la crisis económica interna y con la pérdida de cientos de miles de vidas humanas rusas en los frentes de batalla, en el conflicto bélico que no tenía un claro final. Planteamiento del problema tras el duro golpe de la Revolución de Febrero, una segunda revolución era difícil de pensar para las partes implicadas. La inestabilidad del pueblo ruso era un factor importante a considerar si se atentaba a dar un golpe militar al gobierno de Alexander Kerensky. Sin embargo, por disposición de los bolcheviques fue así como sucedió el 25 de octubre de 1917. Los bolcheviques tomaron el control del telégrafo, la central eléctrica, el banco y todos los 8 servicios estatales, tomando el Petrogrado bajo su control. The Editors of Encyclopedia Britannica, 2017. Todo estaba tomado a excepción del Palacio de Invierno, donde se encontraban los cabecillas del Consejo del Gobierno Provisional. A la mañana siguiente se infiltraron en el palacio. Kerensky logró escapar del destino que le deparaba a sus compañeros. Lenin y el Consejo, Sovnarkom, ahora estaban en control de toda Rusia, poniendo fin a la guerra.
Prometió la abolición de la propiedad privada y expresó su intención de crear un sistema para los trabajadores, sindicato, de las fábricas y el campo. El golpe militar fue pacífico sin, casi, resistencia alguna. El nuevo gobierno cambió el calendario utilizado, juliano, al gregoriano, empleado por la mayoría de los países en el mundo. Un mes después se firma la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania, Trotsky, 1932. 5 días después el partido pasa a ser el Partido Comunista y posteriormente, Moscú es nombrada la nueva capital rusa, Trotsky, 1932. Análisis de la cuestión a través de la teoría constructivista. El constructivismo, a diferencia de muchas de las teorías positivistas de las relaciones internacionales, plantea que toda estructura social es primariamente determinada por las ideas más que por los factores materiales. Esta estructura regula cómo se comportan los actores y forma parte de su proceso de construcción. Los argumentos centrales del constructivismo son: es una teoría estructural del sistema internacional que hace las siguientes afirmaciones centrales. Los estados son las principales unidades de análisis de la teoría política internacional. Las estructuras clave en el sistema de estados son intersubjetivas, en lugar de materiales. Y, las identidades e intereses de los estados son construidos en gran parte por estas estructuras sociales, más que exógenamente dadas al sistema por la naturaleza humana o la política doméstica. Cezus, 2004, Pac. 39. Las identidades pueden transformarse a través de procesos internos. Pero, en otras ocasiones, esto puede ser motivado por procesos externos, capaces de encender la chispa del nuevo cambio al interior. Un evento así fue la Revolución Rusa de 1917. Si bien ya existían condiciones para que el régimen zarista llegara a su fin, la entrada de Rusia a la Primera Guerra Mundial funcionó como un catalizador para este proceso. Aunque los levantamientos de 1905 ya habían sentado las bases para que la subsecuente revolución de 1917, las derrotas y el pobre desempeño de Rusia en la Gran Guerra propiciaron que hubiese un descontento generalizado contra la figura del zar Nicolás II. Con el fin de cambiar el curso de las cosas, Nicolás II decidió tomar la dirección del ejército él mismo, pero eso no cambió mucho el escenario y el clamor popular se dirigió aún con más fuerza hacia su persona. Para complicar el escenario, la zarina Alexandra había tomado el timón de la administración del Estado ruso, lo que solo exacerbó el malestar, pues por un lado su sangre alemana levantaba sospechas de una posible colusión y, por el otro, su cercana relación con el monje Rasputín y la influencia que éste proyectaba en la corona llevó a malas decisiones, problemas económicos y una pobre gobernanza. Aunado a todo ello, la entrada del Imperio Otomano al conflicto privó a Rusia del acceso a ciertas rutas comerciales, empeorando el desempeño económico del país. La gota que derramó el vaso fue cuando el gobierno del zar, con el fin de continuar financiando la guerra, imprimió dinero indiscriminadamente provocando una hiperinflación que golpeó severamente a la población rusa, cuya moral ya estaba bastante decaída con los resultados de la participación en el conflicto. Esto más el rechazo de Nicolás a efectuar reformas internas precipitaron el colapso del régimen. Así, comenzó la Revolución de Febrero, misma que el zar intentó reprimir violentamente sin mucho éxito, lo que llevó a su abdicación y al establecimiento de un gobierno provisional formado dentro de la Duma. Pero esta nueva administración no fue capaz de atender las demandas de una población abatida, lo que cimentó la posibilidad de la oposición para llegar al poder. De tal forma, y tras el regreso del exilio de Vladimir Lenin, los bolcheviques iniciaron una nueva revolución contra el gobierno provisional, dando lugar a una guerra civil que terminó el triunfo del Ejército Rojo y la instauración de un nuevo régimen con una ideología política distinta a cualquiera que existiese, es decir, con una nueva identidad. Así, la interacción de Rusia con otros estados en la estructura en la Primera Guerra Mundial tuvo profundos efectos al interior de sus fronteras, encendiendo la chispa del cambio. De tal forma, esta intersubjetividad creó un suelo fértil para nuevas ideas capaces de transformar al Estado ruso por completo. La lucha entre dos distintos ideales, el marxismo-leninismo del Ejército Rojo y las diversas ideologías recogidas por el Ejército Blanco,
fue más allá de la distribución de las capacidades materiales, dándole una nueva identidad al país. Rusia ya no sería más esa monarquía autocrática que Nicolás II había dirigido tan inefectivamente, sino un país nuevo que respondería a otros intereses correspondientes a su nueva identidad. Esta nueva identidad buscaba responder a los intereses de las masas, de la gente común, de los campesinos y obreros que habían sido abusados e ignorados por el régimen zarista que solo había protegido los intereses de la nobleza y la aristocracia. De esta forma el nuevo Estado, la Unión Soviética, transformó radicalmente la identidad del Estado y con ella no solo sus intereses, sino también su comportamiento en el escenario internacional. La Unión Soviética buscó esparcir sus ideas por el mundo y llevar la revolución del proletariado a otras partes, adoptando así un nuevo rol en el sistema internacional, muy diferente al que había tenido antes de la revolución y que tuvo hasta el fin de la Guerra Fría. Conclusión: el período que Rusia vivió desde la Guerra Ruso-Japonesa hasta la creación de la Unión Soviética refleja el cambio de identidad político-social y económica que impactó a nivel mundial, no únicamente a la identidad de lo que Rusia es hoy. Las revoluciones suscitadas en 1917 culminaron el legado de la dinastía que imperó por más de 300 años, y a su vez fue inicio de una nueva forma de gobierno, con sus aceptables errores y ajustes, pero más que de gobierno, fue un cambio de orden social. Ahora, la sociedad ejercía la democracia y al mismo tiempo, era quien vigilaba el cumplimiento de la misma. Los intentos por parte de los grupos revolucionarios de eliminar la brecha de desigualdad no fueron en vano, a pesar que el comunismo duró poco, generó cambios permanentes en la estructura del sistema estatal. En resumen, las revoluciones fueron un proceso que resultó en un cambio de identidad al interior y al exterior de Rusia. Tal y como el constructivismo lo plantea, las interacciones con otros estados en el sistema internacional que el país vivió en la Primera Guerra Mundial tuvieron sus efectos al interior de sus fronteras, llevando a un cambio que posteriormente se materializó también en el propio rol de Rusia en el escenario internacional, teniendo a su vez un impacto en la estructura intersubjetiva e incluso modificándola, especialmente en el período de la Guerra Fría.